Seguimos, Lobato en compañía, 8 Televisión Jerez. Hemos hablado con Chencho Ríos y ahora vamos a seguir hablando también de libros, de poemas de ese 2020 con Salvador Macías. Pero antes, como cada segundas partes, voy a recomendarles y a leerles un poquito de este libro, La República, de Platón. Y les voy a leer una estampa socrática entre la poesía y la prosa, lo prosaico y lo lírico. Fíjense, encuentro entre Sócrates y Platón. Cuando empezaron a caer las primeras gotas enormes, el joven pensó que le daría tiempo a ganar la puerta de la muralla y aceleró el paso, mas se puso a arreciar de tal modo que, desistiendo de su idea, torció a la izquierda y a todo correr se dispuso a refugiarse en el Leneón, que se levantaba en una pequeña eminencia a breve distancia de donde se hallaba. Pocos instantes después, salvaba de un salto magnífico las 4 escalinatas que daban acceso al pórtico. Entonces, el aguacero era ya un verdadero diluvio. «¡Me salvas, Dionisios!», pensó el joven, invocando al dios a quien estaba dedicado el bello templo, al tiempo que se sacudía como un perro mojado. Se había echado una de las puntas del manto sobre la cabeza, manto, por cierto, primorosamente zurcido y remendado, como luego pudo apreciar el joven. Avanzaba a buen paso, pero sin excesiva precipitación, en medio del chubasco cada vez más fuerte, con todo lo que le cubría pegado al cuerpo a causa de aquel torrente de agua, es decir, chorreando. El joven vio una cabeza calva y apuntaba por la parte superior una nariz roma, unos labios gruesos a los que ahora se pegaban, por efecto del agua, el abundante bigote y la parte de la canosa barba, un cuello robusto y corto y unos ojos saltones, azules y sumamente penetrantes. Una cara, en fin, fea pero enormemente expresiva, que le era bien conocida. «¡Sócrates!», exclamó. Le estaba hablando Platón. La República, de Platón. Y seguimos con Salvador Macías, como hemos hablado antes de este 2020. Muchas gracias, Salvador Macías, por estar en esta segunda parte de Lobato en compañía. Muchas gracias a ti por invitarme, Eduardo. Bueno, vamos a hablar del libro, pero si te parece, ¿qué es Arcos de la Frontera para ti, Salvador? Es mi tierra, es mi sitio, es mi vida. Allí tengo casi toda la familia y es el sitio donde yo nací. Y la verdad que solamente el nombre ya me pone contento, ¿no? Porque es donde están mis padres, mis hermanos, mis primos. Porque mira que hablamos de tabancos de Jerez de la Frontera. ¿Qué es un tabanco en Arcos de la Frontera? Un tabanco era un sitio donde se despachaba vino, donde se atendía al público con barriles, con botellas, se vendía anís, coñac, a granel. Y yo, gracias a Dios, afortunadamente me crié ahí con mi padre, que tenía un negocio de vino, y con lo cual amo el vino y en Jerez me siento muy a gusto por eso, porque siempre habíamos tenido mucha relación con el marco de Jerez y también con la parte de los palacios, la parte de Sevilla, que también se traía de allí vino. Ajá. Bueno, y relacionado con Arcos de la Frontera, la segunda pata son los tabancos y la tercera pata de este banco es el flamenco. ¿Qué es el flamenco para ti, Salvador? El flamenco para mí es una forma de vivir, es una forma de expresar. En mi caso es una parte de mi vida. Yo en casa mis padres eran amantes de la zarzuela, de la ópera, y mi hermana estudió clásico, piano clásico, música clásica, entonces bebía de muchas fuentes y a mí lo que me quedaba ya era ser flamenco, porque no tenía. Entonces ya era una guitarra también por parte de mi tío también, que él estaba con el grupo Los Panderetos, que llevaba a don Antonio Murciano. Pues por ahí cogí la guitarra y para 4 sevillanas, para 4 cosas, y eso me servía también para escribir, ¿no? Y para ir componiendo y para hacer saetas para los cantadores que iban a Artabanco, y me gustaba aquello, era una válvula de escape y una forma de vivir y de sentir. El flamenco eso que se dice, el flamenco está todavía virgen, el flamenco está por explorar todavía, creo yo, porque hay tantas posibilidades, tiene tantos recursos,
tanto como personas que se acercan, porque cada uno lo siente de una manera y lo dice de una manera. Hay intérpretes fenomenales, pero queda tanto por hacer y por descubrir. El flamenco se dice que es una fuente viva, y es cierto. El flamenco es un manantial vivo. Sí, porque en este libro 2020 o 2020, no sé cómo lo denomináis. Nosotros decimos 2020 o 2020. O 2020. Bueno, curiosamente, y si tienen la suerte, la decisión de tenerlo entre sus manos, que bueno, ya me dirás cómo se consigue este libro de Chencho y Salvador. Este libro únicamente se vende en la librería de Chencho, excepto las presentaciones que hagamos. Bueno, pues otro motivo más para ir a la librería de Chencho. El que quiera el libro tiene que ir allí, a recogerlo. Y si alguna persona, por la circunstancia que sea, alguna persona mayor que esté enferma, que tenga algún problema, algún tipo de discapacidad, que no tenga posibles económicos, y le hace ilusión tener el libro, que se ponga en contacto con el programa y se lo haremos llegar de una manera... Maravilloso. Bueno, esta edición, como está hecho o está compuesta por los dos autores, Salvador y Chencho, Chencho y Salvador, en este caso tanto monta tanto. Sí. Bueno, la curiosidad, entre otras, es que las páginas impares están tus versos, y las páginas pares, o al revés, en las páginas pares son tus versos y las páginas impares las de Chencho, sí. Lo cual le da una armonía vistosa. Bueno, yo al leerlo le tenía que poner una S y una C de Salvador y de Chencho para ir hasta descifrar que efectivamente era cuestión de páginas pares o impares. Bueno, al respecto de una soleá o de unas soleares, que si te parece vamos a leer dentro de un ratito, pero antes dime qué es la poesía popular, con ese calificativo, de qué se trata de diferenciar o de identificar. ¿Qué es la poesía popular? La poesía popular es la más cercana al pueblo, la que se le quita todo ornamento, todo artificio, todo el barroquismo, y se utiliza el lenguaje que el pueblo entiende. Y cuando se trata de escribir flamenco, de hacerlo de una manera que cualquiera pueda cantar y que cualquiera pueda entender. Yo cuando escribo trato de hacerlo de que si esto lo leyera un niño de 8 años, de 10 años, lo entendería. Que lo entienda el que esté más versado, el que esté menos, el que tenga más estudios, el más viejo. Trato de que llegue a cuanta más parte mejor. Tú hablabas antes de evangelizar, pues en ese sentido evangelizar con la simplicidad, que eso no le quita tampoco la profundidad y la belleza, pero sí hacerlo legible y entendible a cuanta más personas mejor. Bueno, pues yo creo que dentro de esa letra, porque en el flamenco, como ustedes saben, escuchan y oyen la música, el compás y el talento musical evidentemente son muy importantes, pero detrás de cada palo de flamenco se esconden letras maravillosas, contundentes y realmente impactantes en cuanto a la vida, al transcurso de la vida que queda reflejado en ese fondo de las letras del flamenco. Salvador, si eres tan amable y nos lees esas soleares. Esta es una soleá que yo le escribí a Fernando de la Morena cuando él hizo su disco Jerez de la Morena, que después está incluida en el nuevo Atlas Flamenco, una antología flamenca que hizo un musicólogo y profesor y flamencólogo, y entre ellas eligió esta soleá, que para nosotros significa muchísimo, ¿no? Se llama Qué cortita es la vía, y Fernando la canta genial, que está en YouTube, cualquiera la puede oír, ¿no? Que dice: qué cortita es la vía, qué largo es el sufrimiento, las cosas buenas se olvidan y nunca los malos recuerdo. Cuando se acabe el camino, qué pasito voy a dar, ojalá si yo pudiera volver mis pasos para atrás. Mi soledad es tan sufrida que ni el cuerpo me da sombra para no darme compañía. Vereíta del sendero, llévame muy despacito, que llegar pronto no quiero. Maravilloso. ¿Y qué destacarías en ese devenir, ese transcurso por dentro del libro? ¿Qué parte de tu vida o la de Chencho crees que está reflejada en el libro? Creo que todo, ¿no? Porque uno escribe desde... Lo que uno escribe hoy es lo que te ha pasado en toda tu vida, ¿no?
y tanto en los versos míos como en los de Xenxo pues está esta historia, y hay mucha resiliencia, habernos superado muchas adversidades los dos y mantener sin embargo la esperanza, la inocencia, la bondad. Eso se percibe en el libro, ¿no? Haber resistido de la manera más digna y más con la cabeza más alta posible, ¿no? Bueno, pues ahora me vas a ayudar a leer, como dices, con la cabeza más alta posible. Vamos a leerle entre los dos un trocito de Don Quijote de la Mancha, de esta obra de Cervantes, el cual, como dice Salvador, con la cabeza muy alta escribió este pedazo de prólogo. Para la primera parte. El prólogo de la segunda parte, eso es harina de otro costal, y se lo dejo para que ustedes cuando tengan un ratito lo hagan. Yo le voy a dar la introducción a Salvador, y si eres tan amable. Sí, por favor. Bueno, el prólogo de esta primera parte le doy la entrada y diría: acontece tener un padre, un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas. Antes las juzga por discreciones y lindezas, y las cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Pero yo, que aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote, no quiero irme. Todo suyo, Salvador. Muchas gracias. No quiero irme con la corriente del uso, ni suplicarte así con lágrimas en los ojos como otro lo hace, el lector carísimo, que perdones o disimules la falta que en este mi hijo vieres. Y ni eres su pariente ni su amigo, y tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado, y estás en tu casa, donde eres señor de ella, como el rey de sus alcazalas, y sabes lo que en comúnmente se dice, que debajo de mi manto el rey mato, todo lo cual te asenta y te hace libre de todo respeto y obligación, y así poder decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor a que te calumnien por el mal, ni te premien por el bien que dijeres de ella. Solo quisiera dártela monda y desnuda, sin el ornato de prólogos, ni de innumerabilidad y catálogos de los acostumbrados sonetos, epigramas y elogios, que al principio de los libros suelen ponerse. Porque te sé decir que, aunque me costó algún trabajo componerla, ninguno tuve por mayor que hacer esta prefación que me vas leyendo. Muchas veces tomé la pluma para escribirla, y muchas la dejé por no saber lo que escribiría, y estando una suspenso con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que diría, entró a deshora un amigo mío, gracioso y bien entendido, el cual, viéndome tan imaginativo, me preguntó la causa, y no encubriéndosela yo le dije que pensaba que el prólogo que había de hacer a la historia de Don Quijote, y que tenía de suerte que ni quería hacerlo, ni menos sacar a la luz las hazañas de tan noble caballero. Porque, ¿cómo queréis vos que no me tenga confuso el qué dirá el antiguo legislador que llaman vulgo, cuando vea que al cabo de tantos años como que duermo en el silencio del olvido, salgo ahora con todos mis años a cuestas, con una leyenda seca como un esparto, ajena de invención, menguada de estilo, pobre de concepto y falta de toda erudición y doctrina, sin anotaciones en las márgenes y sin anotaciones en el fin del libro, como veo que están otros libros, aunque sean fabulosos y profanos, tan llenos de sentencias de Aristóteles, de Platón, de toda la caterva de filósofos, y admiran a los leyentes, y tienen a sus autores por hombres leídos, eruditos y elocuentes. Pues cuando citan la Divina Escritura no dirán sino que son unos santos. Maravilloso. Bueno, gracias, Salvador. Como siempre, hemos estado hablando antes con Chincho de los libros de hasta de Joyce, y en todos ellos, por supuesto, aparece el prólogo, y siempre les insistimos que el prólogo es una declaración de intenciones, es el espíritu de la ley literaria, es la exposición de motivos que aparece en las leyes que nos gobiernan hoy, y por supuesto en la literatura esa exposición de motivos son los prólogos, así que no dejen de leerse los prólogos, por favor. Bueno, vamos a ir ya a la cocina de Don Quijote. Como siempre les leemos
en esta zona donde brilla la gastronomía y por supuesto el buen vino, la gastronomía también de Don Quijote y de la Mancha, pero como también ha sido un invitado de esta casa José Carlos García Rodríguez, yo les voy, de su libro, de esta cocina sanluqueña, les voy a citar esta receta porque es perfectamente una receta de Don Quijote en la Mancha. Y les digo por qué. Garbanzos con acelgas, les digo. 300 gramos de garbanzos, 500 gramos de acelgas, 2 rebanadas de pan asentado y frito, 4 dientes de ajo, comino, una cucharada de pimiento dulce, aceite puro de oliva. Los garbanzos que han permanecido en remojo desde la noche anterior se ponen en la olla con agua caliente, sal y se deja a fuego medio. Mientras hierven los garbanzos se majan los ajos que hemos dorado en aceite y las rebanadas de pan frito, junto con el pimentón que también habremos pasado por el aceite caliente. Ese majado se agrega a la olla junto con el comino. Cuando los garbanzos estén casi hechos, se añaden las acelgas bien lavadas y troceadas. Se deja que continúe la cocción a fuego medio hasta que los garbanzos estén tiernos. José Carlos García Rodríguez, y venimos de la cocina de Don Quijote. Bueno, ¿qué nos queda por leer o por escribir en cuanto a poesía, Salvador? Todo. ¿Todo? Todo. ¿Cómo llevamos este año? ¿Tú crees que estos encerramientos son buenos para los creadores, los escritores, los poetas? Pues sí, yo creo que sí. A mí me ha venido genial. Como no hay tanta dispersión, pues te centras y nosotros tenemos unos proyectos muy interesantes y está dando buenos frutos. Cuéntanos, en un minuto, cuéntanos cuáles son esos proyectos, Salvador. Pues un microteatro flamenco que queremos presentar el año que viene en el Festival de Jerez con protagonista José de los Camarones, nuestro hermano José, de una belleza por su voz, por ya la edad que le coge y por lo que reflejamos en esa obra. Y otros proyectos que hay también de flamenco, y ahí estamos escribiendo y sacando cosas que quedan pendientes y cosas que van llegando nuevas que tenemos que ir resolviendo. La verdad que en la librería es un sitio donde una amalgama de cultura y de gente con inquietudes, y entonces siempre van saliendo porque cosas. En la librería Chencho está allí al pie del cañón, guarda custodio de sus fantasmas incluso. ¿Cómo ves tú la librería desde el punto de vista del visitante o del amigo del librero? Salvador, ¿cómo se ve la estancia en la librería, incluso los transeúntes, la gente que llega, que compra, que mira, que ve, que lee? ¿Cómo se ve desde tu punto de vista? Se ve como una burbuja dentro del mundo este fatídico, ¿no? o revolucionario, o revolucionado. El que llega allí lo ves que como que está en otro mundo, va buscando la cultura, el conocimiento, te aportan, te preguntan, interactúa uno con ellos. La verdad que se siente uno, es un privilegio estar en la librería por el silencio, por la paz, por la bondad y la generosidad de Chencho y todo cuanto te brinda, y el que llega siempre ávido de algo, buscando algo por alguna razón. Entonces muchas veces terminamos dedicando libros o leyendo algún poema, y la verdad que es un sitio de cultura que para los que amamos los libros y las letras resulta que es un paraíso, ¿no? Estar allí es un privilegio. Bueno, a mí me gusta más llamarlo de librería de libros antiguos, aunque usados, más que de segunda mano, pero hay que tener una predisposición, hay que ser, entre comillas, lo que se suele decir, un poco friki para que te guste ese tipo de búsqueda, de rescate, de arqueología literaria, de meterte por esos anaqueles para buscar exquisiteces que están olvidadas de hace años. Yo creo que no. Yo creo que lo que hay que tener es ansias de conocimiento y saber que allí lo vas a encontrar y a un precio muy, muy razonable. Que te encuentras joyas, evidentemente, pero son viajantes, son buscadores de conocimiento, de la verdad, de algo determinado, y eso le lleva a otro sitio, ¿no? Y en la librería vas buscando algo y puedes salir con otra cosa distinta y con una idea totalmente distinta, que a lo mejor no está el libro, pero sí está el conocimiento que aporta Chencho y te descubre mundos, te transporta, ¿no? Es como si cogiéramos una nave
del tiempo y pudieras viajar pasado al futuro. Conoces a Joyce, conoces a Cervantes, conoces a cualquier autor a través de la lectura, relectura, de lo que él ha interactuado con otros buscadores, con otros lectores, otros escritores, y entonces allí llevas mucho ganado. Te traes un libro, no te traes un libro, te traes por lo menos tres. Te traes una vida, te traes por lo menos tres, vamos. Bueno, Salvador Macías, muchísimas gracias por haber estado en Lobato en compañía. Muchas gracias. Un placer, Eduardo, muchas gracias a ti. Mis queridos amigos, hemos estado con Chencho Ríos en la primera parte y Salvador Macías en la segunda parte. Les hemos hablado de la Plaza Machuca, de esta librería de libros antiguos, Planeta Socar. Le hemos hablado también de la cocina de Don Quijote, por supuesto, del prólogo de Don Quijote de la Mancha, de Charles de Gaulle, de Platón y sus escenas socráticas, de la cocina sanluqueña y del libro de los dos invitados de hoy, 2020. Así que con todo esto y ahora un poquito de música y más palabras, nos despedimos. Ojalá les hayamos entretenido y les hayamos incitado a que sigan leyendo. Lobato en compañía, 8, Televisión, Jerez. Artículo de Eduardo Domínguez de Lobato en ABC de Sevilla, publicado el 11 de abril de 1981. Se titula Elegía por un marino. Hablé con él muchas veces porque don Raimundo era charlador excepcional, tenía muchas cosas que contar y además sabía decirlas. Nos sentábamos frente a él, allá a media mañana veraniega, en un velador de la calle ancha de mi pueblo, siempre el mismo, y al rato, como algo irremediable, estábamos hablando de la mar, nunca fallaba. Me acuerdo ahora de aquellas charlas mañaneras cuando don Raimundo Gutiérrez acababa de morir en Sevilla, casi a la verita del Guadalquivir, con los ojos llenos de barcos, justo al cumplir los 95 años. Era un caso singular de sabiduría y largura marineras, cabalmente almacenadas en su memoria prodigiosa. Hablaba de la mar no como un oficio soportado, sino como de una pasión irreprimible, no como de una obligación zarandeada por arrastres y peligros, sino como de una novia antigua, siempre recordada. Lo suyo no era la verbosidad grandilocuente, ni el lenguaje épico, ni siquiera el énfasis acentuado sobre la inmensa y permanente aventura de la mar. Probablemente porque todo eso lo era él mismo. Lo llevaba tan adentro, tan empapado estaba que para él hubiera sido como hablar del aire que respiramos. Tal vez por eso traducía exclusivamente sus vivencias marginales, lo anecdótico y pintoresco, lo inusual, el detalle colorista rescatado del azul monotonía del agua. Igual hablaba de las mañanas acariciantes con las costas etíopes, o de los submarinos alemanes cuando la primera guerra en el Atlántico, o del misterio de las luces inalcanzables en la soledad del Índico, o de los encantos nocheros de las islas antillanas. No acababa, era inagotable e irrepetible. La vocación le venía de chico, seguramente porque la primera luz le trajo la imagen de un carguero fondeado frente al muelle de Bonanza. Después, pasó muchos años sobre la cubierta de múltiples puentes con la capitanía a cuestas. Ahí se le fue lo mejor de su vida hasta que un buen día dejó los galones de capitán cuando ya tenía la cara arrugada por todos los vientos marineros del mundo. Fue cuando se hizo práctico de la barra guadalquevireña, que viene a ser como un cachito de mar, recortada y hasta cierto punto domesticada. No recuerdo ahora mismo cuánto tiempo anduvo repartido entre las cortas singladuras que van desde Salmedina hasta la primera S del río y al revés, seguramente mucho, tanto que llegó a ser el decano de los prácticos. Hablaba del canal y de la broa como del pasillo de su casa.
Creo que fue por entonces cuando comencé a enterarme de los nombres y significados de las boyas, de la exacta importancia de su lenguaje rojo y verde, de las trampas y acechanzas permanentes de un trazado díscolo, cuyo calado varía con sinuosa frivolidad, igual por el fango de las crecidas del río, que por las arenas empujadas por la mar de leva. El por qué tal baliza se llamaba de malandar, y aquella de pierdanzuelos, y la otra de galoneras, y la de más allá del perro. Conocía con los ojos cerrados los enfilamientos de marcas y faros. Se había fabricado para su uso particular y exclusivo una especie de carta empírica para mover el timón según las enfilaciones de tierra. Me hablaba de los tiempos antiguos, cuando para ser práctico de la barra se exigía única y exclusivamente eso, ser práctico, conocerse como la palma de la mano, un trazado artificial a contrapelo, felón y movedizo bajo el agua. Era la época en que el practicaje caía sobre patrones de pesca de toda la vida, observadores bragados y aventajados. Sería interminable. Lo recuerdo nítidamente ahora y parece que estoy oyendo su precisión imaginativa de andaluz serio y pausado, que hablaba siempre sonriendo. Lo recuerdo ahora, cuando leo la esquela que anuncia su muerte. Y sin querer, me he asomado a la cabecera del Guadalquivir, cuando entre Montijo y Punta del Cabo rompen bravos y espumeantes los toritos blancos de la mar. Escrito por Eduardo Domínguez Lobato, mi padre, en ABC de Sevilla, en abril de 1981.